La idea, muchachos, es que hoy miremos la regla de sustitución y la regla de integración por partes. La mayoría ya vio en clase la integración por partes, o no la han visto. A ver, recuerden que pueden interrumpirme en cualquier momento. Bueno, Daniel dice que no, y Wendy dice que sí, Paula dice que sí, sí, y bueno, imagino pues que la mayoría ya lo habrá visto. Entonces, muchachos, vamos a empezar es con la regla de la sustitución. Por ahí me contaron que la han entendido. ¿Hay alguien que no haya entendido cómo aplicar la regla de sustitución? ¿O vamos bien? Diego dice que no, entonces ya vamos a explicar eso y esperemos de que todos acaben de reforzar la idea de la regla de sustitución. Primero, pues lo que les quería mostrar, esta es la tabla de integrales. En el parcial, si hay una integral que es difícil de integrar, pues por así decirlo a mano, pues de tabla les va a aparecer. Entonces, por ejemplo, anteriormente en los parciales aparecía esta tabla. Bueno, sin esta propiedad, pero aparecían estas integrales. Entonces, supongamos que usted en algún punto del parcial necesitaba utilizar la integral de seno de x, entonces usted simplemente podía decir por tabla, la integral de seno de x es menos coseno de x más una constante. O sea, le ponían la tabla para que se ayudara a ello. En en el último año también han hecho lo mismo. No ponen la tabla completa, pero sí ponen la integral que van a necesitar. Y es difícil, pues, como que se aprenda. Aprenderse esta tabla, pues, para aprenderse la total, toca uno dedicarle 5 minutos al día, pues, como para memorizarla. No es la idea memorizar, pues, tampoco. Entonces, si hay una integral, por ejemplo, estas de tabla, puede que les aparezcan ahí para que se apoyen en ella. Esta tabla es la del libro de Stewart, que es este libro, que es el que les recomiendo del que estoy en el cálculo. De este libro aprendí yo. Y pues es con el que se basa en el curso y la verdad tiene la información muy amena y tiene ejemplos muy buenos. Entonces empecemos con la regla de sustitución, si no hay algún comentario o alguna pregunta de los temas anteriores. Lo de sumas de Riemann, pues ya lo vimos bastante, vimos el ejercicio del parcial, ese lo vamos a volver a ver en el repaso. Vimos los teoremas fundamentales de cálculo, unas aplicaciones, y el teorema de cálculo pues es relativamente sencillo. Y el concepto de antiderivada, que simplemente es la integral. Entonces aquí, muchachos, es como por así decirlo, donde empieza lo bueno del curso, con esto. Entonces esta se llama la regla de sustitución, que lo voy a pegar por acá abajo. Entonces simplemente la regla de sustitución es lo que me dice. Me dice, ya la leemos por acá, espérenla como... Dice, si u es igual a g de x, una función derivable cuyo rango es un intervalo y f es continua sobre i, entonces se puede cumplir esta regla. ¿No entendieron? Yo sé, esa definición no es como tan entendible hacia la primera, pero desmenucémoslo. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Lo que nos quiere decir esta definición es que miremos las funciones que están dentro de las integrales como una función compuesta. Entonces recordemos que una función compuesta es x, pero a la vez miremos esa función como si estuviera multiplicada por la derivada de la función que está dentro. Entonces, lo que me dice la regla de sustitución es que yo voy a coger o voy a hacer una sustitución por alguna variable, ustedes le ponen el nombre que quieran, el que más se utiliza es la u, y yo la característica de la sustitución es que voy a elegir como esa función que está, que es la de adentro, la que está compuesta, la que cuando yo derive se me cancele o se me simplifique la expresión original que yo tengo. Entonces yo voy a decir, u es g de x, como me lo dice aquí esta definición. U es igual a g de x. Entonces yo voy a derivar a u en ambos lados. Entonces de u por dx va a ser ¿quién? Va a ser la derivada de g, o sea, g' de x. ¿Listo? Y yo lo que voy a hacer es que voy a despejar el de x. Entonces el de x va a pasar aquí a multiplicar
y luego va a despejar ese G' a dividir. Entonces el de X es du sobre G' de X. Entonces yo ya tengo la sustitución montada. ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente sustituirla en mi integral. Entonces, donde esté G de X, yo la voy a reemplazar por U. ¿Listo? Y donde esté, esperen, yo alejo esto un poquito que está, si siempre está muy grande, yo corro esto va por acá. A ver, no, así no me gusta. Bueno, dejémosla así y agrandemos esto un poquito. Ahí, demasiado. Entonces, póngalo por acá. Listo. Entonces, donde esté el G, yo lo voy a reemplazar por U. Y donde esté el de X, simplemente reemplazo por esa igualdad. Entonces, hagamos esa sustitución. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar simplemente la integral de f. Pero g de x es u. Entonces, me va a quedar f de u por g' de x por dx. Pero el dx es du sobre g' de x. Entonces, aquí quedamos, muchachos, de que el g' del denominador se me cancela con el numerador. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó la integral de f de u por du. Entonces, aquí ya hicimos una sustitución. Vemos que cambiamos de variables en el dominio de X para el dominio de la SUS. ¿Hay alguna pregunta? Alma, sí, ya vimos el teorema fundamental del cálculo. Si tienes alguna pregunta al respecto, ahorita abrimos un espacio de preguntas. Listo. Entonces, esta simplemente es la definición de la regla de mirar cómo está esa función y mirar qué puedo reemplazar por u y que a su vez cuando derive se me simplifique aún más esa integral. Notas para saber que uno, truquitos para saber que uno sí hizo la sustitución de manera bien, de manera idónea. Es que cuando usted haga la sustitución, le tiene que quedar todo en términos de la variable por la que vas a sustituir. O sea, aquí no te pueden quedar, después de haber hecho la sustitución, us y x. Si te quedan las dos variables, es probable que hayas hecho algo mal. Siempre tiene que quedar en términos de la variable a la que cambiamos. Entonces, hagamos un ejemplito. Listo. Entonces, hagamos un primer ejemplo. Esperen, yo no sé dónde correr esta barrita. Listo. Entonces, hagamos un primer ejemplo. A ver, no sé, rojito. Entonces, ejemplo. Entonces, en el ejemplo vamos a hallar la integral. Entonces, halle la integral de 3 por x al cuadrado por Euler a la x al cubo por dx. Entonces, muchachos, nosotros lo que tenemos que hacer acá es resolver esta integral. ¿Qué pasa? Aquí, ¿por qué no podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo? ¿Por qué? Porque es que aquí hay un producto de dos funciones. Y el teorema del cálculo es como muy estricto. Es más bien como para cuando solo tenemos una función y prácticamente cuando es algo del tipo polinómico. Entonces acá tenemos que resolverla por alguna de las reglas de sustitución. Entonces aquí, pues como apenas vimos la regla de sustitución, pues obviamente la tenemos que hacer por sustitución. Entonces, pregunta, ¿cuál sustitución es la que debemos hacer en este caso? ¿Qué X a la puedo? 3. X a la 3. ¿Por qué? ¿Por qué X a la 3? Entonces ustedes se van a grabar Porque, esas palabras. Ah, bueno, sí, dale. ¿Por qué? porque como uno debe sacar la derivada de u, entonces debo encontrar como una función que esté como en la integral para que se puedan cancelar, pues para poderla reemplazar por du. Y Muy la bien. derivada de x a la 3 es 3x a la 2 y entonces du me quedaría
que es 3x a la 2 por dx y pues ya puede hacer como la integral. Muy bien, estás muy clara. ¿Cuál es tu nombre? Ana María. Ana, muy bien. Entonces, muchachos, cuando vayan a hacer una integral, ¿qué es lo difícil de este parcial, muchachos? Lo difícil es saber qué regla aplicar. Ustedes en el parcial no les van a decir, hay esta integral por sustitución. Eso no les va a aparecer, eso aparece en las universidades que son muy fáciles. Acá, como tenemos un poco de más retos, acá no nos dicen por cuál tiene que integrar, ese no es el chiste. La idea es que ustedes desarrollen un pensamiento para saber qué regla aplicar. Entonces aquí vamos a aplicar una sustitución. Entonces ustedes se van a preguntar cuando dan una integral, como bueno, miremos a ver si por sustitución sale, porque sustitución es como el caso más sencillo. Entonces, ¿por qué puedo reemplazar yo y que cuando derive se me facilite? Entonces, por eso, muchachos, es que hay que saber derivar muy bien para agilizar ese pensamiento de cuál es la derivada de cada elemento de la integral para saber cómo se simplifica. Entonces, aquí vamos a hacer a u x al cubo. Derivada. Entonces, la derivada es bajar el exponente y restarle 2. Y con respecto a x, simplemente de una vez lo va a pasar al otro lado a multiplicar. Listo, entonces ya tengo el u y el de x. Que si ustedes miran esta parte, todo esto es el de u. Entonces yo voy a hacer la sustitución. Donde esté el x al vez, el x al cubo, lo voy a reemplazar. Me va a quedar e a la u. Y todo esto, 3x al cuadrado por dx, vemos acá que es el de u. Entonces, aquí lo va a reemplazar. Entonces, va a ser por du. Listo. ¿Qué pasó, muchachos? Pasamos de una integral que es más o menos complicada a una de las más sencillas, a una integral de tabla. ¿Cuál es la integral de Euler a la u? Entonces, Ella misma. ella misma, Euler a la u más una constante. No les olvide esa constante porque estamos en una integral indefinida. Muchachos, las variables son mudas. Entonces, la integral de Euler a la x, que es Euler a la x, va a ser la misma si usted tiene Euler a la u, Euler a la v, Euler a la j, a cualquier variable. Las variables son mudas. La integral va a ser la misma. ¿Listo? Entonces, eso no importa. Entonces, dejémosla por acá. Entonces, yo ya sé que la integral de Euler a la u es Euler a la u más una constante. ¿Qué pasa? A mí me están pidiendo calcular esa integral en el dominio de las x. Entonces, yo tengo que hacer una regresión para volver a la variable original. ¿Cómo hago eso? Entonces, vuelvo a hacer la sustitución que había hecho, pero al revés. Yo antes reemplacé al x al cubo por la u. Ahora voy a reemplazar a la u por x al cubo. Entonces, donde esté la u en esta ecuación, la reemplazo por x al cubo. Entonces esto me va a quedar como Euler x al cubo más e. Listo. ¿Hay alguna pregunta? Vean que esto es demasiado sencillo. ¿Qué va a pasar, muchachos? ¿Cómo agilicé yo un poquito cuando estaba viendo cálculo integral para hacer las sustituciones más fácil? Aquí uno ve a quién tiene que reemplazar por de un muy fácil. A veces no es tan sencillo. Entonces, ¿qué era lo que yo mejor hacía? Yo simplemente despejaba, mejor dicho, el de x. Entonces, si yo despejo el de x, va a ser du sobre 3x al cuadrado. Y cuando reemplaces el de x, pues simplemente se va a cancelar un montón de cosas y te va a quedar directamente el de u. Entonces eso lo vamos a ver como este otro método para hacer esa sustitución del diferencial. En este caso se ve muy directamente quién es el de u. Es 3x al cuadrado por dx. ¿Queda claro este ejemplo o hay alguna pregunta? Bueno, creo que estamos bien. Entonces este va a ser el ejemplo. Pongámoslo por is mejor. El ejemplo y el ejemplo y hagamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Aquí tenemos lo mismo, calcular la integral, pero ahora esto.
va a ser la integral por un diferencial de x. Entonces, aquí les pregunto, ¿por quién tengo que hacer la sustitución? ¿Quién va a ser mi u? Logaritmo natural. Muy bien. ¿Por qué logaritmo natural? Porque la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Entonces, muchachos, si ustedes saben derivar muy bien y se saben como las derivadas elementales, esta regla se les va a hacer mucho más sencilla. Y la integración por parte se les va a hacer incluso más sencilla. Entonces, aquí derivar es muy importante. Entonces, para el que tenga un poquito de falencias derivando, pues va practicando haciendo estos ejercicios, no hay problema. Voy a escoger a u como logaritmo de x, porque yo sé que su derivada es 1 sobre x. Y despejando el de x, pues me queda acá. Entonces aquí volvió a pasar lo mismo, que yo aquí directamente veo quién es el de u. Este es el de u. Entonces voy a hacer la sustitución. Donde esté el logaritmo de x, lo reemplazo por u. Y donde esté dx sobre x por du. Entonces esto va a ser u por du. ¿Alguna pregunta? ¿O todo bien hasta acá? Bueno, creo que vamos bien. ¿Qué nos quedó? Otra integral demasiado sencilla. ¿Cuál es la integral de u? Recordemos que la reglita me decía, súmele 1 al exponente y divida por ese resultado. Entonces va a ser u, 1 más 1, 2, sobre 2, más una constante. Y tengo que regresarme a la variable original. Entonces tengo que deshacer la sustitución. Entonces, donde esté la u, lo reemplazo por mi sustitución, que es logaritmo de x. Entonces me va a quedar logaritmo de x al cuadrado sobre 2 más una constante. Y listo, aquí ya acabaríamos nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta? Vean que es demasiado sencillo. ¿Qué es lo que se podría causar dificultad acá? Derivar. Pero eso pues se supone que ya lo deben saber desde cálculo diferencial. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? Todo bien. Listo. Hagamos otro ejemplito, que muchachos, la verdad, esto se aprende es rayando. Entonces la invitación es que no estén aquí solo viéndome, sino que vayan haciendo los ejemplos a la par conmigo. ¿Listo? Entonces, espere, yo divido esto así. Muy feo. Aquí tenemos rayitas. Pero torcido. Bueno, ahorita como eso, pues enviárselos. Bueno, hagamos otro ejemplo, muchachos. Entonces va a ser la integral de, a ver, yo me invento una, x sobre 1 más x a la 4 por dx. A ver que eso me quedó como un 9. x sobre 1 más x a la 4. Listo. Les voy a dar 1 minuto. 2 minutos, 3 minutos pues. El que la resuelva se gana un tinto el día de mañana. Yo lo invito. Entonces, 4 minutos para resolver esta integral. Encuentren el u y derívenlo y encuentren el du y hagan la sustitución. Listo. Entonces, 3 minuticos. Son las 6:21 a las 6:24. Entonces, háganle pues, rayenlos, que están en su casa, están en su zona de confort. Ustedes son capaces. Les voy a dar un truquito. Interpreten el x a la 4 como 1 más x al cuadrado y todo eso al cuadrado. Es lo mismo, simplemente lo reescribimos de otra manera. Bueno. Y les voy a poner aquí la tablita de integrales porque, a ver si aquí está. Sí, porque tienen que utilizar una de esta tablita. Pues, por cierto, le voy a agrandar un tricitico. Ya la hice. Uy, ¿cuánto le dio? Me dio 1/2 por la tangente inversa de x a la 2. Y ya. Más e. Ah, eso sí, muy bien. Ah, no, muchachos, están muy tesos. Entonces, ahorita, eres Ana, ¿cierto? Oh, Sí. ah, bueno, entonces se ganó un tinto. Mañana le digo dónde lo reclamo.
Ay, Muchachos, gracias. entonces, como Ana dijo, esto tiene que dar, lo voy a copiar por acá, perdón, un medio de tangente inversa. Espero pues que no haya utilizado Wolfram. Un medio de tangente inversa de x al cuadrado más c. ¿Por qué? Entonces, aquí yo les di un truquito. Expresen este x a la 4 como x al cuadrado, todo eso al cuadrado. Es simplemente lo mismo, es otra manera de reescribirlo para ver más fácil. Entonces, ¿qué pasa si uno de entrada dice, yo voy a reemplazar a la u por x? Un ejemplo, este es un ejemplo malo, lo voy a hacer con rojo de malo. Pues. Si yo hago a u igual a x, pues no va a hacer nada, porque la derivada de x es 1 por dx. Entonces, ¿qué me va a volver a quedar? Me va a volver a quedar la misma ecuación, pero simplemente le cambié el apodo. Me va a quedar u sobre 1 más u a la 4 por du. O sea, no hice nada. Entonces ya sabemos que el camino de escoger a la u por x no sirve. ¿Qué pasa si escogen x a la 4? Entonces, si escogen x a la 4, la derivada de x a la 4 es 4x al cubo por dx. Entonces, cuando hagan esta sustitución, se les va a cancelar una x de este numerador con una del denominador, pero les va a quedar algo de la forma más o menos de u sobre 4 por 1 más u por x al cubo. Entonces aquí vemos que nos quedaron algo en términos de u y de x. Y eso está malo. La idea de hacer una sustitución es que nos quede todo en términos de la misma variable. Entonces ya sabemos que x a la 4 tampoco es el camino idóneo. Entonces, ¿cuál es el camino idóneo? Escoger x al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo sé que la derivada de x al cuadrado, ¿cuánto es? Es 2x por dx. Entonces yo lo que puedo hacer, aquí es donde yo hago este truquito para no enredar mejor el de x. Entonces esto me va a quedar du sobre 2 por x. Entonces yo ya veo desde acá que esta x del denominador se va a cancelar con esta del numerador. Y me va a quedar una constante. Esa constante no nos importa porque es un precio que tenemos que pagar para cambiar de variable. Listo. Entonces miremos cómo es esta sustitución, que es la correcta. Entonces, si yo hago a u por x al cuadrado, entonces simplemente donde esté el x al cuadrado lo reemplazo por u. Por eso les di este truquito, para verlo mucho más fácil. Entonces me va a quedar 1 más u, que es lo que está dentro del paréntesis, y eso me queda al cuadrado. Y el de x es simplemente du sobre 2 por x, y aquí pues había una x en el numerador que se cancela con esto. Entonces, en conclusión, la sustitución nos quedó du sobre 1 más u al cuadrado y voy a sacar ese 1/2 como constante. ¿Listo? Y ya simplificamos la expresión original que teníamos. Vea que logramos reducir el exponente del denominador y anular una de las variables que estaba en el numerador. Entonces, de casualidad, miremos si esta integral es de tabla. Pues ya les había dicho que sí. Entonces, si uno viene a la tabla de integrales, ve aquí una expresión muy similar a la que tenemos. 1 sobre x al cuadrado más 1. Como es una suma, no me importa pues en el orden si está primero el x al cuadrado o el 1. Entonces yo ya sé que la integral de 1 de 1 sobre x al cuadrado más 1 es tangente inversa más c. Entonces esa es la regla, o mejor dicho, la integral de tablita que va a aplicar en este caso. Uy, quedó re pequeña. Esa es la que va a aplicar en este caso. ¿Qué pasa? Pues en esta está con x, pero yo la tengo con u. No pasa nada, es lo mismo. Entonces, tengo un medio, que es el factor pues, que salió de haber hecho esa sustitución. Y esta integral simplemente es tangente inversa de u. Estoy trabajando con las u, más c. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos que hacer la regresión de esa sustitución. Entonces, donde esté u, lo reemplazo por x al cuadrado. Entonces va a ser un medio de tangente inverso de x al cuadrado más como nos había dicho Ana. Listo. Entonces, esta sería la respuesta. ¿Hay alguna pregunta respecto a esta integral? Aquí, en esta parte quiero hacer mucho énfasis.
porque pues los profesores lo explicaban como, vea, ustedes tienen, aquí tienen una X por el de X, o sea, tienen esto. Pero necesitan cancelar este 2, entonces, ¿qué hago? Pues multiplico por un medio. A mí no me gustaba como esa idea, yo mejor despejo el de X y miro que se cancela y ahí de una vez me queda el de U y el factor por el que tengo que dividir o multiplicar. Entonces, no sé, simplemente es como otra ideita y me parece como incluso más bonito de aplicar. ¿Hay alguna pregunta, muchachos, hasta acá? No, no, todo bien. Bueno, creo que no. Entonces, avancemos. ¿Qué pasa si ya no nos dan una integral indefinida, sino que nos dan una integral definida? Una integral del tipo, a ver, yo miro una cosa, esto, así, ahí. Una integral del pues, de integración, una integral definida. Entonces, miremos qué pasa si nos dan integral definida. Una integral definida. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos dan esta integral? La integral de 0 a pi medios de seno, perdón, hasta pi medios de Euler a la seno de x, todo eso por coseno de x, por dx. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya tenemos una integral definida, donde tenemos unos límites de integración. Entonces, ustedes dirán, ve, ¿cómo cambia la regla de sustitución? En este caso, pues va a cambiar en una simple consideración. Voy a buscar por aquí la definición para ponérselas. Sí. Entonces, esta es la reglita formal del libro. Ay, no la recorté, huevo. Entonces, la reglita que nos dice, regla de sustitución para integrales definidas. Y la misma definición, si G es continua sobre un intervalo y F es continua sobre el rango. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá en esta definición, en esta nueva definición? Es que, obviamente, vemos que en la sustitución, esos límites también cambiaron. Entonces, aquí van a haber dos caminos para resolver esta integral. Y con este ejemplo voy a explicar esos dos caminos. Entonces, olvídese de que usted tiene una integral definida. O sea, imagínese que ustedes tienen la integral de Euler a la seno de x por dx. O sea, a cuenta de que no tienen límites de integración. Y resuelva esa integral. Entonces, ¿qué sustitución vamos a hacer aquí? Seno sería U. Seno. Entonces sería seno de x es igual a U. Esa va a ser. Entonces aquí ya vemos claramente quién es el de U. Y quién es el U. Entonces, hagamos la sustitución. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar Euler a la U y todo esto es de U, entonces nos va a quedar por D. Volvimos a la integral más sencilla de todas, Euler a la X. Entonces, ¿cuál es la integral de Euler a la X? Euler a la X, o mejor dicho, en este caso, Euler a la U, más una. Pero recuerden que tenemos que devolvernos a la variable original. Entonces voy a deshacer la sustitución. Entonces, ¿quién es U? Es seno de X. Entonces esto nos va a dar Euler a la seno de X. Y cuando ya volvemos a la variable original, ahí sí evaluamos en esos límites de integración, en pi medios. Entonces, ¿esto qué sería? Esto sería Euler a la seno de pi medios menos Euler. Y ya que sería hacer, ¿cuánto es seno de pi medios, muchachos? Entonces, Uno. entonces, seno de pi medios es 1 y seno de 0 es 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar Euler a la 1 menos Euler a la 0. Y cualquier cosa a la 0 que es 1. Entonces, la integral es Euler menos 1. ¿Queda claro? Listo, estamos menos.
Entonces ya sabemos que esta integral, la solución de esa integral es Euler menos 1. Pero ¿qué pasa, muchachos? A veces en regresar esa sustitución, en algunos casos es muy complicado. ¿Por qué? Porque hicimos una sustitución larga o acá en la solución quedó algo muy largo. Entonces a veces devolver esa solución, o sea, esa sustitución y evaluar a veces es demasiado complejo. Entonces para eso existe el segundo camino. Y el segundo camino que nos dice, usted se va a ir resolviendo esa integral con los límites de integración. Y no tiene que al final hacer esa regresión a las x. ¿Por qué? Porque esta integral como nos la están dando, recuerden que el de x me dicen de quién depende la integral y de quién son esos límites de integración. Entonces estos límites de integración son para las x. Yo no los puedo evaluar aquí en la u, porque esos límites son simplemente para la x. Entonces si yo quiero evaluar en esta solución en Euler a la u, tengo que cambiar también esos límites de integración. ¿Cómo? Entonces los vamos a cambiar así. Entonces, yo tengo la integral de Euler hasta pi medios. Estoy trabajando con integración porque lo van a ver, es mucho más. Entonces, yo tengo que cambiar esos límites de integración. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Entonces, si yo dije que v es seno de x, recuerden que estos límites son para la x. Entonces, yo puedo encontrar unos nuevos límites para la u. ¿Cómo? Reemplazando en la sustitución. Entonces, si x es igual a 0, ¿cuánto va a valer la u? Pues reemplazo a la x por 0 en la sustitución. Entonces, u va a ser seno de 0. Y seno de 0 ya vimos que es ¿cuánto? ¿Quién me dice? 0. Ay, se me subió. Seno de 0 es 0. A ver. Seno de 0 es 0. Listo. Y eso ya encontramos el límite de integración para u, el límite inferior. Ahora encontremos el superior. Si x es igual a pi medios. Entonces, si x es igual a pi medios, ¿cuánto vale seno de pi medios? Ya habíamos dicho que vale 1. Entonces, ya encontré los nuevos límites de integración para mi sustitución. Entonces, yo ya voy a hacer la sustitución. Entonces, la sustitución ya vimos que nos quedaba Euler a la u por du. Y aquí, como ya estoy trabajando para la variable u, utilizo estos límites de integración que son los de la variable u. O sea, de 0, este quedó igual, pero ya no va de 0 a pi medio, sino de 0 a 1. Y yo ya hago esta integral con toda, pues, normal. Euler a la u, ya sabemos que es Euler a la u. Pero ahora sí vamos a evaluar en estos nuevos límites de integración porque dependen exclusivamente para la u. O sea, entre 0 y 1. ¿Y esto cuánto nos da? Euler a la u menos 1, que fue la misma respuesta que encontramos en este otro caso. O sea, nos deben dar lo mismo, obviamente. ¿Qué pasa? En los dos, pues tengo que hacer un paso extra. En este primer caso, yo me tenía que devolver a la variable x, como lo vemos acá. Y en este paso, pues yo tengo que encontrar los nuevos límites de integración. Entonces, ¿cuál van a utilizar? El que más les convenga, dependiendo en qué caso. Hay casos, como les comentaba, que hacer esa regresión a la variable x es muy complicada. O no complicada, es más difícil evaluar en los límites. O sea, a mí me parece mucho más difícil evaluar acá. Bueno, no, o sea, es lo mismo. Pero hay integrales que al final, si usted se regresa a la más difícil de encontrar, verificar esa solución, que si lo hacen de esta otra manera. No sé si hay alguna pregunta. Qué pena, muchachos, si se están recortando, es que el internet está un poquito con baja señal. Entonces me disculpan. ¿Me están escuchando bien? ¿O solo era para Diego? No, sí, hay veces que sí se entrecorta un poco, pero no afecta mucho. Ah, ok, excelente. Entonces vamos bien. ¿Hay alguna pregunta respecto a este ejercicio? Bueno, creo que no. Aquí, muchachos, voy a hacer un paréntesis.
voy a hacer un paréntesis para hablar algo de simetría. Eso no es pues como un tema general, sino más bien una regla. Una regla. Y si en un parcial les cae y se dan cuenta de que pueden aplicar la simetría, pues ya golearon porque es mucho más sencillo. Entonces, la simetría, ¿qué me dice? Simetría. Simetría. Ah, no, la tilde es en la I. Simetría. La simetría, ¿qué me dice? Primero, tiene una condición, que la función tiene que ser continua en el intervalo desde menos a hasta a. O sea, va en el intervalo desde el negativo de ese punto hasta el punto positivo de ese punto, valga la redundancia. O sea, tengo que tener intervalos del estilo, no sé, menos 1, 1, menos 10, 10, o no sé, menos 3,5 hasta 3,5. Y me dice esta condición. Entonces, si f es par, ya miramos lo que es una función par para los que se les olvidó, entonces la integral desde menos a hasta a de esa función, ¿cuánto va a valer? Pues simplemente la puedo reescribir como 2 veces la integral desde 0 hasta a de esa función. O sea, ¿qué me estoy... Tal vez sea muy difícil. Por ejemplo, evaluar el menos 3,5 es muy complicado si lo comparamos con el punto 0. O sea, van a simplificar esa integral de una manera muy drástica. ¿Listo? Y ya no me quiere dar para ampliar esta figura. Entonces, a ver si la puedo borrar. Ay, Dios. A ver, borremos eso. Ahorita la vuelvo y hago uno más grande. Y me dice otra condición. Si f es impar, entonces ¿cuánto creen que va a valer esa integral? La integral desde menos a hasta a de f de x de entrada, y sin mucho complique van a decir que vale 0. ¿Por qué? Ya explico eso aquí en un ladito. Entonces de momento queda claro esta regla de la simetría. Simplemente es como una herramienta para que puedan simplificar mucho más esa integral. Entonces, primero, ¿qué es una función par? Una función par, recuerden que es la función que cuando yo evalúe en menos x, me va a dar esa misma función. O sea, me mata el menos. Y la función impar, cuando la evalúe en menos, no me mata ese menos, sino que antes me lo saca de la función. Por ejemplo, x al cuadrado es una función par o impar. Entonces, miremos, evaluemos en menos x. Si yo evalúo en menos x, menos al cuadrado siempre es un número positivo, entonces esto va a volver y me va a dar x al cuadrado, o sea, la función original. Entonces, la función x al cuadrado es una función par. Y miremos el caso de x al cubo. Entonces, si yo evalúo x al cubo, perdón, si yo evalúo menos x en x al cubo, el menos 1 a cualquier potencia impar vuelve a dar menos, o sea, me va a sacar el menos. Vea que quedó un menos afuera de la función. Entonces, x al cubo es una función impar. Entonces, si ustedes les piden, por ejemplo, calcular la integral desde menos 1 hasta 1 de x al cuadrado, pueden reescribir esto como 2 veces la integral desde 0 hasta 1 de x al cuadrado por dx. Simplemente en la evaluada al final. Y por ejemplo, si tienen la integral desde menos 1 hasta 1 de x al cubo por dx, simplemente van a decir de una, ah no, la integral vale 0. Y si les preguntan por qué vale 0, ah no, por la regla de simetría. Y eso gráficamente, ¿cómo se ve, muchachos, esa regla? Se ve más o menos de esta forma, porque, pues como dice la palabra, hay una cierta simetría entre esas funciones.
Entonces, x al cuadrado es de esta manera. Y si yo calculo la integral desde menos 1 hasta 1, ¿qué estamos calculando? Estamos calculando el área bajo la curva. Entonces yo sé que el área, como es una función par, el área de este lado tiene que ser la misma de este otro, pues aunque ahí en el dibujito no se ve bien, pues porque no tengo pulso. Entonces yo lo que hago es reescribir esa integral como simplemente voy a calcular la integral del lado derecho y al multiplicarla por 2 ya obtengo el área total bajo la curva. ¿Qué pasa? Entonces esta es x al cuadrado. ¿Qué pasa para la función impar? Para las funciones impares pasa algo muy similar, solo que en un lado el área va a ser la resta. O sea, en este lado yo tengo el intervalo 1 y en este otro el menos 1. Entonces, como es una función impar, hay pues proporcionalidad. El área de este lado es la misma de este otro, pero la del lado izquierdo va a ser el negativo del derecho. Entonces, cuando yo sume esas dos áreas, o calcule la integral desde el menos 1 hasta 1, pues el área total o el área neta va a ser 0, como lo vemos acá. Listo. Entonces, esta es una propiedad o una consideración muy importante. En un parcial, creo que fue el del año pasado, ahorita lo busco, que ya tenemos que ir preparando el preparcial, ese entrenamiento que vamos a hacer. Había un ejercicio que era para aplicar simetría. Y el que no aplicaba la simetría se pegaba una embalada la berraca. Entonces, muchachos, tengan esta consideración. ¿Listo? Pues como para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O vamos bien? ¿Podrías poner otra vez el cuadrito de la simetría, porfa? Sí, este es el cuadrito. Es más, voy a buscarlo acá. Solo que no recuerdo en qué página está. Ah, acá. Estaba re cerquita. A uno Entonces en aquí esa... voy a... ¿Aló? Hola. Sí, una preguntita ahí pequeña. Ahí en ese tipo de ejercicios le dicen a uno si es par o no. No, ustedes lo tienen que saber. Pero muchachos, no es difícil. Truco. Pues truco no. Si ustedes tienen x a la n, pero n es par, entonces esa función es par, dependiendo del exponente. Si x a la n, pero n es impar, entonces ustedes tienen una función impar. ¿Listo? Y si no, simplemente apliquen la regla, que eso se aprende en un diferencial, de cómo saber cuál es una función par o impar. Hay algunas funciones, muchachos, que no son ni par ni impar. O sea, no son ninguna de los dos. Son travestis, por así decirlo. No son de un lado ni del otro. Fui un poquito sexista, lo sé, perdón. No me funen. Pero era como una manera de explicarlo. Hay funciones que no son ni pares ni impares. Entonces, si no es ni par ni impar, no se puede aplicar esta regla de simetría. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí. Entonces voy a aplicar por acá el teorema de simetría. Que les vaya quedando todo bien ordenadito. Ay, bueno, sí se deja mover eso. ¿Hay alguna pregunta, muchachos, hasta acá? Entonces les recomiendo practiquen un poquito de cómo calcular si una función es par o impar. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, creo que no. Entonces hagamos aquí un ejemplo bobito, pero que es bacano. Entonces, un ejemplito. Entonces, calcule la integral desde menos 6 hasta 6. ¿De quién? De x a la 200 por seno a la 9 de x sobre x a la 4 más 2. Ahí esos 4 siempre me quedan como 9. Eso. 2 por delta de x. Entonces, ¿ustedes cuándo van a pensar si van a poder aplicar simetría o no? Pues simplemente cuando vean estos intervalos. Cuando vean que van desde el negativo hasta el positivo y que son iguales. O sea, cuando vayan desde menos hasta A, ustedes ahí sí van a decir, ve, acordémonos de la simetría. Y ahí sí tienen que saber si esta función es par
o es impar. Muchachos, si ustedes no tienen noción de de lo que es la simetría y van a resolver este ejercicio, mueren locos, o sea, es muy largo. Pero como nosotros ya sabemos que va desde -6 hasta 6, podemos aplicar el teorema de simetría. Entonces nos podemos simplificar esto de una manera o muy regalado si la función es impar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Mirar si la función es par o impar. Y si no es ninguna, pues ya ahí sí nos empalamos y ahí sí empiece a sacar la regla de sustitución o la integración por partes o la trigonometría. Entonces, miremos. Entonces, ¿yo cómo me doy cuenta si esta función es par o impar? Simplemente voy a evaluar el menos. Entonces, yo voy a evaluar donde esté la x, el menos. Entonces, esto me va a quedar, voy a hacerlo bien formal. Va a ser f de menos x. ¿Quién es f? F, perdón, es menos x a la 200, o sea, menos x a la 200, perdón. Por seno a la 9 de menos x sobre menos x a la 4 menos x a la 4 más 2 por delta de x. ¿Listo? Entonces, si nos vuelve a dar la función original, o sea, si nos vuelve a dar lo que está... Ay, puta, no sé si es el 4. Si nos vuelve a dar esta función, la que está dentro de la integral, así sin ningún menos, la función es par. Y si la función es par, ¿qué va a pasar, muchachos? Podemos aplicar esta regla. Podemos decir que esto va a ser igual a la integral, a 2 veces la integral desde 0 hasta 6 de toda esa función. Y si sale un menos, solo un menos, o sea, si nos aparece un menos, podemos decir directamente que esa integral vale 0. Entonces, empecemos a ver. ¿Cuánto vale menos x a la 200? 200 es un número par. Sí, obvio. Sí, obvio que es par o impar. Par, Pues, ¿cierto? claro. Entonces, como es un número par, como tenemos un exponente par, eso nos mata al menos. Entonces, marcar x a la 200. Y seno es una función par o impar. Entonces, si no saben, Impar, ¿no? muy bien. Entonces, ustedes se van a imaginar al seno. Y para ver gráficamente si una función es par o impar, van a doblar este lado hacia el lado izquierdo. O sea, si prendo la cámara, me van a entender más. O sea, van a doblar sobre el eje Y. O sea, van a reflejar el lado derecho. Y si no se superponen las funciones, o sea, si quedan como el inverso, la función es impar. Entonces yo ya sé que seno es impar. Y como está elevado a una potencia impar, pues sigue siendo impar, entonces me va a sacar el menos. Me va a quedar menos seno a la 9 de x. ¿Qué pasa si hubiéramos tenido un coseno? El coseno tiene esta forma. El coseno tiene esta forma. Entonces nosotros vemos que si doblamos sobre el eje Y, el lado derecho, se van a superponer la función. O sea, se va a superponer el lado izquierdo con el derecho. O sea, va a ser una función par. Imagínense en la parábola, si la doblan, se superponen, entonces es una función par, si tuviéramos coseno. Y menos x a la 4 también es una función par, porque tiene exponente par, entonces nos queda igual. ¿Qué pasó? Salió el menos. Entonces nosotros lo que obtuvimos es que encontramos menos f de x. O sea, ¿qué vamos a concluir? Que eso es una función impar. Entonces esto es seno de x. Y como es una función impar, yo puedo aplicar la noción de simetría, entonces de una vez voy a decir que la integral desde menos 6 hasta 6 de x a la 200 por seno a la 9 de x sobre x a la 4 más 2 por delta de x es 0. ¿Y por qué? Porque la función es impar. ¿Ven que es muy sencillo? Sí, muy bien, Daladio. Sí. Si seno tuviera exponente par, entonces yo sé que el seno, por ejemplo, si tuviéramos
seno a la 8. Entonces yo sé simplemente que seno de x, seno de menos x es menos seno de x. Pero ¿qué pasa si todo eso está a la 8? Como tiene potencia par, se vuelve seno de x a la 8. Ahí. Seno de x a la 8. ¿Listo? Entonces, Yo ahí no tiene que poner mucho. entendí, ¿Cómo? yo no entendí la parte en la que sacaba el menos. Listo, ya la vuelvo a explicar. Entonces, ¿por qué yo puedo sacar el menos? Primero, bueno, es que aquí se me olvidó un pequeño detalle. No. Mira, nosotros evaluamos en todas las x por menos x, ¿cierto? Entonces, yo sé que menos x a la 200, como tiene exponente par, pues queda x a la 200. Pero el seno es una función impar. Y como es una función impar, ella saca el menos. O sea, ya no le importa si el menos está adentro en la x o está afuera. Entonces uno puede sacar el menos seno de x. Y como también está a una potencia impar, a él tampoco le importa si el menos está adentro o está afuera. Entonces yo puedo sacar el menos de toda esa función. Y como todo eso está multiplicando, pues yo saco el menos a multiplicar a toda la función. Entonces, como encontré que yo tengo un menos que multiplica a toda esta función que me dieron, yo concluyo por las reglas de simetría de que toda esta función x a la 200 por seno a la 9 sobre x a la 4 más 2 es una función impar. Y como es una función impar, por regla de simetría, la integral desde menos 6 hasta 6 vale 0. ¿Listo? Sí, listo, gracias. Y esperen, toma agüita que me seque. Mientras eso, les voy a ir mandando la secuencia del día de hoy, por favor. Ya voy a explicar con GeoGebra más fácil lo de la función par impar. Entonces, GeoGebra. Rápidamente. Seno de x. Seno de x. Entonces, esta se las presento, seno de x. Seno de x, muchachos. Entonces, si quieren ver gráficamente cómo una función es par impar, simplemente van a reflejar el lado de las x positivas para el lado de las y, perdón, de las x negativas. Esto simplemente lo voy a copiar para que sea de manera gráfica. Menos seno de x. Ahora, menos seno de x. Ahí me estoy trabando. Menos. Para, pongámosla desde menos 10, menor que x menor que 0. Entonces, aquí lo que hice fue simplemente reflejar este lado derecho. ¿Están viendo el puntero? Sí, sí se ve. Listo. Estoy reflejando el lado derecho sobre el izquierdo. Y yo veo que el reflejo simplemente no coinciden. O sea, coinciden, pero al revés. Entonces, como coinciden así de manera al revés, o mejor dicho, si yo hago otro doblez, pero hacia abajo, ahí sí se superponen. Lo alcanzan a ver, o sea, si yo cojo g de x y lo doblo. Bueno, no, esperen. O sea, si yo doblo hacia la izquierda y luego hacia abajo, van a superponer las funciones. Logran pues como imaginárselo. O mejor dicho, si ven que cuando reflejan el lado derecho sobre el izquierdo, forma simétricamente, entonces la función es impar. ¿Por qué? Porque no se están superponiendo. Vemos que quedaron, pero como al revés. Entonces, en este caso, la función es impar. ¿Listo? ¿Qué pasa con coseno? Entonces, apaguemos estos por un momento. Coseno de x. Coseno de x tiene esta forma. Entonces, ¿qué pasa si yo reflejo
el lado derecho. Entonces va a ser menos coseno de x y lo voy a dibujar solo desde menos 10 hasta 0. Ve, ¿esto por qué me hizo quedar mal? A ver. No, aquí tengo un errorcito. Ah, bueno, no, lo estoy reflejando del todo mal. A ver, espera. Aquí vemos que cuando yo reflejo la parte derecha sobre la izquierda, se superponen las funciones. ¿Ven que se están superponiendo? Entonces, cuando se superponen así perfectamente las funciones, es porque son pares. En ese caso, la función es par. Vamos a acabar el taller a las 8. ¿Listo? Entonces, en este caso, la función es par. Entonces, coseno es par, seno es impar. Entonces, volvamos a ver acá, que aquí no había graficado. Es así. Menos x. Menos x. Y pinté. Listo, pues en este caso no coincide, no afectaba porque como seno es impar, no importa si el menos le pongo afuera o adentro. ¿Queda claro esa idea? Para continuar, lo de las funciones pares o impares. De esta manera lo ven gráficamente. Listo. Entonces, continuemos. Entonces, esto de funciones pares o impares es muy importante, muchachos. Ha aparecido en parciales. Y si les aparece y tienen esto clarito, pues va a ser mucho más sencillo. Hablemos ahora de la integración por partes. ¿Alguien no ha visto integración por partes? Ya por ahí alguien me ha dicho ahorita que no. Daniel, por ejemplo, no la ha visto. Entonces, integración por partes. Vamos por acá. Integración por partes. Integración por partes. Entonces, nosotros ya vimos que la regla de la sustitución es como un equivalente a la regla de la cadena en las derivadas. Porque en la regla de la cadena y en la regla de la sustitución partimos de que tenemos funciones como compuestas. O sea, es como el paralelo. Aquí en la integración por partes vamos a hacer como el paralelo con la regla del producto en las reglas de derivación. Entonces voy a buscar por aquí la definición para dejárselas formalmente. Entonces, la regla de la cadena, perdón, la integración por partes es cuando tenemos el producto de dos o más funciones. ¿Listo? Entonces ya les explico aquí con la definición exacta. Bueno, ¿dónde estará? Bueno, ahorita la busco y se las pongo. Entonces de momento la voy a poner por mis palabras. Entonces la integración por partes es cuando tenemos algo de esta forma. De cuando tenemos una f de x que multiplica prima de x. O sea, son dos funciones diferentes por un diferencial de x. Y cuando yo aplique la integración por partes, lo que voy a obtener es algo de esta forma. F de x por g de x menos la integral de g de x por f' de x por dx. Entonces ustedes dirán, ve, pero la solución de una integral es otra integral. Sí, porque en este caso, en la integración por partes, vamos a tener que resolver dos integrales. Esta primera integral me va a dar una parte de la solución, pero adicionalmente me va a quedar otra integral, que va a ser mucho más sencilla. Esa es la idea de integración por partes. Convertir el producto de dos funciones en algo mucho más sencillo. Listo. Y a medida de que yo haga ese cambio de algo muy complicado a algo más sencillo, me va a aparecer una primera parte de la solución. Entonces, ¿qué podemos ir notando nosotros de acá? Primero es que tenemos el producto de dos funciones, f de x por g' de x. Y la primera parte de la solución es f de x por g de x. O sea, es como si hubiera integrado a g de x, perdón, a g' de x para
cancelar esa derivada y me quedó g de x por f de x. Pero en la otra parte tengo la integral de esa g de x por la derivada de f. Entonces la regla de integración me dice, y aquí muchachos, en la regla de integración por partes es muy importante el orden. Y el orden ya se los voy a explicar cómo es. Entonces la regla de integración por partes me dice, usted va a elegir a f de x como u. ¿Listo? Ahorita vemos cómo elegir ese u más fácil. Y vas a elegir al de u, pues la derivada de u. O sea, aquí de momento es como si hubiéramos hecho una primera sustitución. Pero adicionalmente me dice, escoja a un de b como g' de x por dx. Y integre ese de b. Entonces, si yo integro un diferencial, pues obtengo, o sea, se anulan por el teorema fundamental del cálculo que ya vimos. Entonces, si yo integro en ambos lados, me queda b. Y la integral de g' de x es g de x. Entonces, ya vamos a ver cómo encontrar a u y a de b. ¿Listo? Entonces, aquí ya vimos que esta primera parte es u y esta otra parte es de b. Y ustedes, bueno, yo ya elijo a ese u y a ese de b. ¿Ahora qué hago? Vas a hacer este producto. Entonces, por eso es que digo que es muy importante cuando digan quién es u y de b, este orden. Porque el siguiente paso es multiplicar así, en esta dirección. Van a multiplicar a u por w. Y ahí es donde me sale f de x por g de x, de multiplicar u por v. Y luego de multiplicar eso, van a restar la integral de este producto derecho, de u por v. Entonces, aquí es donde voy a obtener, perdón, aquí se me olvidó el delta de x. De este producto derecho es donde obtengo g de x por f' de x por dx. Esto es lo que obtengo de multiplicar b por db. Entonces, aquí es donde unos profesores, en muchos textos, en memes, dicen, para recordar este producto, u por v, menos la integral de b por db, dice, una vaca vestida de vestido. Creo que esa es la frase, nunca me gustó. Listo. De momento hasta acá vamos bien. Entonces, aquí es muy importante, muchachos, manejar este orden cuando digan quién es u y db. Y su respectiva derivada y su respectiva integral. Ahí, Porque, pues, Pero esa última sí es de B, no es de U. no es de U, sí, exactamente. ¿qué? Eso es lo que dice. ¿Qué? Pues Perdón. que pusiste es B de B y es B Ah, de sí, U. es de u. Sí, me quedó muy pico esa u. Pues, de u. Listo. Hasta aquí vamos bien. ¿O hay alguna pregunta? Por mi No. parte, bien. Bueno, espero que los demás, si no, alzan la manito o escriben o interrumpen, no hay problema. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la integración por partes respecto a la sustitución? Y es que en la integración por partes, si hay una serie de pasos o hay una regla que me dice a quién tengo que elegir como u y a quién tengo que elegir por db. Aquí hay una regla y es muy hermosa que se llama el liat. Entonces aquí hay una regla que se llama liat. Lo voy a copiar más grande y de otra manera para que me quede más fácil. Entonces el liate, grábense en esas palabras, liate, L-I-A-T-E, me va a decir a quién voy a escoger primero como u. Entonces, la L hace significado a funciones logarítmicas. Logarítmicas. La I hace referencia a funciones trigonométricas inversas. Como por ejemplo, tangente inversa de x. Logarítmicas como logaritmo de x, por así decirlo. Algebraicas es la que corresponde a la A. Algebraicas, que es por ejemplo x al cuadrado. La T es de trigonométricas, como por ejemplo seno de x. Y la E hace
referencia a las funciones exponencial. Exponencial. Entonces ustedes se van a grabar esta palabrita, liat, y lo que significa cada letra. ¿Y eso para qué? El orden de cada letra de la palabra me va a decir a quién tengo que elegir por U. Por ejemplo, hagamos un ejemplito para aplicar esto. Entonces aquí vamos a aplicar el liate y obviamente la integración por partes. Entonces nosotros tenemos que integrar x por coseno de x. Entonces nosotros aquí vemos que es el producto de dos funciones. Tengo x y coseno de x. Entonces puedo aplicar la integración por partes. Entonces, ¿a quién escojo yo por u y a quién escojo yo por db? Entonces yo me vengo para el liate. Entonces yo le pregunto al liate. O ustedes se preguntan ustedes mismos. En esta función, tengo funciones logarítmicas. ¿Tengo funciones logarítmicas acá en esta No. integral? No tengo funciones logarítmicas, entonces me voy para las inversas. ¿Tengo trigonométricas inversas? Tampoco tengo. No. ¿Tengo algebraicas? Sí. La x es una función algebraica. Entonces, como ya encontré en este orden una primera función, entonces a esa es la que voy a elegir por u. ¿Listo? Y si yo ya elegí la u, pues la de b, ¿qué es? Es el resto. ¿Qué es el resto? Coseno de x por dx. Y ya que sigue, encontrar el de u, que es la derivada. La derivada de x es 1 por dx. ¿Y quién va a ser v? V va a ser la integral. La integral de coseno. ¿Cuánto es? Pues si no la saben, Menos seno. se vienen para la tablita muy bien. La integral de coseno es menos seno. Entonces volvamos a bajar. La integral de coseno es menos seno de x. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Lo que quiero que aprendan es aplicar bien el liate. Esa es la ventaja de la integración por partes, que el liate usted le dice a quién tiene que escoger y el resto ya es pura operación. Entonces, después de yo haber aplicado el liate y elegir a U y a DB, aplico el productico. Entonces ustedes van a decir, una vaca vestida de uniforme de uniforme, no de vestido, de uniforme. O mejor dicho, como a mí no me gusta personalmente esa frasecita, yo digo, multiplico así en esta crucecita, en esta diagonal, perdón, menos la integral de este otro producto. Entonces son dos Hola, mnemotecnias Felipe, para el que... parce, Para hola. que les gusten. Sí, hola. La integral de coseno no es seno, es seno positivo, ¿Cuál? sí. es negativo. Sí. Ah, La que vea, es negativa es la integral del seno, por, que es menos por coseno. ponerme a confiar ciegamente. Ah, sí. La integral de coseno es la de seno. Creo que nos confundimos con la derivada. Muy bien. Entonces, bueno, aquí es positivo, sí, tienes razón. Muchas gracias. La integral de coseno es seno. Entonces, después de tener el u y el db, pues ya tenemos todo. Simplemente es multiplicar aquí en cruz, o sea, x, seno de x, menos la integral del producto derecho. Entonces va a ser seno de x por dx. ¿Listo? Multipliqué estas dos funciones. ¿Hay alguna pregunta? Entonces vea que pasamos de este tipo de integral a una integral mucho más sencilla. Entonces aquí sí. Entonces menos lo que me quede de esa integral. La integral de seno, ¿cuánto es? Es menos coseno de x. Más una constante. Bueno, esa constante la ponemos al final de toda la integral, porque no nos enredemos ahí. Y ahí sí, obtendría el resultado de toda la integral, o sea, x seno de x, menos por menos, más coseno de x, y no se nos olvide la constante de integración. Esta constante la pueden poner solo al final. Esta constante abarca la de resolver esta primera integral y la de resolver la segunda. Esa abarca las dos. ¿Listo? Entonces, esta sería la respuesta para este ejercicio. ¿Hay alguna pregunta? Creo que no. Entonces, lo importante, muchachos, es esto, el liate.
El LIATE me dice cómo tengo que cuadrar yo esa regla de integración por partes. Hagamos un ejemplito solo de cómo escoger el LIATE. Otro ejemplito. Entonces digamos que vamos a hacer la integral de x al cuadrado por tangente inversa de x. Tangente inversa de x por dx. Entonces ustedes se preguntan, bueno, LIATE. Entonces, ¿a quién voy a escoger como u y a quién voy a escoger como db? ¿Tengo logaritmos en la integral? No, no tengo logaritmos. Tengo integral trigonométrica, perdón, tengo función trigonométrica inversa. Sí, tangente inversa es una función trigonométrica inversa, obviamente. Entonces, como fue la primera que me encontré, es la que escojo como u. Entonces, esto va a ser tangente inverso de x. Y el resto de lo que me quede en la integral es lo que escojo como db. ¿Qué me quedó? El x al cuadrado por dx. X al cuadrado por dx. Y muchachos, aquí ya hicimos el primer paso de resolver toda esa integral. Luego, ¿qué es? Ya es muy mecánico. Es derive, integre, multiplique y menos la integral de esa multiplicación. ¿Listo? Este simplemente era otro ejercicio como para entender bien lo que es el LIATE. ¿Hay alguna pregunta, muchachos, hasta acá? ¿Alguna inquietud? Pregunten, es el momento. Por favor, muchachos, no se nos olvide la encuesta de asistencia. Estoy tan feliz. Ay, le escribí un mensaje privado. Estoy tan feliz, pero me acordé que tengo clase de 6 mañana y ya se me quitó todo. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? Yo tengo una. Sí, ¿Cómo puedo identificar cuándo hago integración por sustitución y cuándo por partes? bueno, allá vamos. Entonces, de momento, hasta el curso, hagamos un recuento de lo que hemos visto. Vimos lo que es la definición de integral, vimos sus propiedades, vimos los teoremas fundamentales y empezamos con estas reglas. Todavía nos faltan varias reglas. Nos falta la regla de sustitución trigonométrica, sustitución por fracciones parciales, integrales trigonométricas y nos falta integrales indefinidas. Perdón, si es indefinidas, se me olvidó el nombre. Bueno, nos faltan como No es 4. como impropias. Impropias, gracias. Nos faltan 4 tipos de reglas para integrarlo. O sea, en total son como 6 o 7. Y eso es lo difícil, muchachos, en el parcial o en general. Es acostumbrarse como a identificar, bueno, yo en este caso, porque apliqué una por partes, podría haber aplicado una sustitución. Eso, muchachos, simplemente se desarrolla haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio es que uno desarrolla como esa chispita o esa malicia para decir, bueno, aquí estoy sin mente, me meto por una sustitución. O me meto por una integración trigonométrica. Entonces, ¿por qué es importante entender cada regla de integración? Porque esa regla es la que le dice a quién tiene que aplicar para resolver esa integral. Entonces, para aplicar una sustitución, ustedes simplemente se van a imaginar. Yo que tengo acá que cuando derive me simplifique. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo hago a u por x al cuadrado, cuando yo derive x al cuadrado me va a simplificar esa integral. ¿Sí o no? No, no me la va a simplificar porque es que la derivada de x al cuadrado es 2x. Y yo no veo que por ahí esté una x solita para como cancelar. Incluso me quedaría esa sustitución por una tangente de x. Entonces me quedaría u por tangente. Entonces eso no tiene sentido. Entonces ahí no puedo aplicar sustitución. Integración por partes se aplica es cuando hay productos. Cuando hay productos. Más que todo. Listo, cuando hay productos uno dice, ve, esto tiene cara de integración por partes. Ojo. Aquí en integración por partes hay veces que nos van a tocar hacer hasta 3, 4, 5 o 6 integrales.
¿Por qué? Si ustedes tienen aquí un exponente muy grande, a medida que vayan aplicando integración por partes, le van a ir bajando el exponente, y bajando el exponente, y bajando el exponente. Entonces hay veces en los que la integral que queda acá, de la reglita, es otra integral por partes. Entonces tienen que volver a integrar eso por partes, entonces les van a salir otra parte de la solución menos otra integral. Y si están de malas, pues les sale otra integral por partes, entonces ya sería la cuarta integral que tendrían que resolver. Pero tranquilos, son integrales sencillas. Solo que a veces es un poquito largo. Pero Entonces, entonces, hola. en esos casos siempre van a resultar integrales sencillas. Pues si uno lo está haciendo bien, siempre va a resultar una integral más sencilla. Pues es la idea de las reglas de integración. Es que se simplifique lo más que se pueda la integral original. Para eso se inventaron. Disculpen, habían preguntado mi nombre por acá en privado, que para la asistencia, recuerden que mi nombre es Juan Felipe Pérez. Listo. Entonces, disculpa, ¿quién fue el que habló? Alan o Yo digo. Diego. Diego, pues no te puedo garantizar de que la integral que quede es más sencilla. No, o sea, no es como tan, pues porque lo de sencillo es como relativo. Si aquí te sale algo a lo que no estás tan acostumbrado, como por ejemplo una función trigonométrica inversa, y se te olvida la derivada de la función trigonométrica inversa, para ti ya iba a ser difícil. Pero si tienes en cuenta esa derivada, pues va a ser mucho más sencillo. Pero pues en la mayoría de casos, un 90%, sí salen integrales más sencillas, porque es la idea de las reglas. O sea, ¿para qué quiero yo una regla que me convierta una integral en una más complicada? Pues no tiene sentido. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ¿qué pasa si tengo una integral definida ahora? Si yo tengo, perdón, la integral desde A hasta B de f de x, la misma definición de integral por partes, g' de x por dx. Como aquí yo no voy a hacer ningún cambio de variable, pues los límites de integración van a seguir siendo los mismos. Entonces, ¿cuál es la solución de esa integral? Es f de x por g de x, y esta solución la tengo que evaluar en esos límites de integración, menos la integral que vimos, que es g de x por f' de x por dx, y en esos mismos límites de integración. Aquí no hay mucho problema. Simplemente evalúe toda la solución en esos límites que les pusieron al principio de la integral de pi. Vamos claros, hacemos otro ejemplo. Y ojo, es que aquí es donde digo que empieza lo bueno del cálculo integral. Porque hay casos, que esos sí son más bien escasos, pero que los hay. Y es que primero tienen que aplicar una sustitución para luego aplicar integral por partes. ¿Listo? Bueno, Paula pregunta que, bueno, les propongo que hagan este ejercicio. No es difícil, es un poquito largo. Sí, en este ejercicio les toca aplicar... bueno, espérate. Sí. En este ejercicio les toca aplicar, creo que la integral dos veces. A ver, yo miro. Sí, creo que les toca aplicar la integral dos veces. Este ejercicio, la verdad, es un poquito largo. Solo lo utilicé como para explicarlo del día. Listo, si quieren lo intentan hacer, y si no, lo hacemos en el próximo taller. ¿Qué les estaba comentando? Se me fue la paloma. Ah, sí. Que hay integrales en los que primero uno tiene que aplicar una sustitución para después poder aplicar partes. Entonces te toca ahí como combinar las reglas, pues no combinarlas de una manera ahí rara matemáticamente, sino que primero pues haces una sustitución y luego haces una integración por partes, como es el ejemplo que vamos a ver. Entonces aquí pues bien atentos a este ejemplo. Ay, pues porque no me sale la rayita.
Esto, marquemos aquí como un espacio. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Vamos a integrar esta función. Euler a la raíz de x. Vean la que se ve bien sencillita, pero tiene su trampita. Entonces, primero, ¿qué se nos ocurriría? Ustedes dirán, ve, hagamos una sustitución. Y la sustitución va a funcionar, pero nos va a quedar una expresión no imposible, pero sí un poquito más complicada de la que partimos. Pero ¿qué va a pasar? A esa siguiente función se le puede aplicar la integral por partes. Entonces, este tipo de integrales, muchachos, se les facilita mucho cuando ya han hecho varios ejercicios de lo sencillo. Pero hagamos este ejercicio para que cojan las ideas por si se les atraviesa por ahí en un taller. Entonces yo voy a hacer una sustitución. La sustitución, sino que la voy a llamar, no sé, una letra. La voy a llamar Z. ¿Por qué? Porque la U la voy a utilizar en la de partes, ¿sí? ¿Es cierto? Para que no nos confundamos. Entonces yo voy a hacer a Z raíz de X. Siguiente paso en sustitución, derivar. Derivada de raíz de X, recordemos que es 1 sobre 2 raíz de X. Para los que no les quedó claro, apliquen la reglita. Apliquen esta reglita. Réstenle 1 y tomen el exponente y bla, bla, bla. Entonces, esta es la derivada. Claro, vamos bien hasta acá. Simplemente derivamos raíz de X. Bueno, creo que vamos bien. Entonces yo de acá, como les había mencionado anteriormente, voy a despejar al de X. Entonces, 2 raíz de X va a pasar a multiplicar al de Z. Entonces me va a quedar 2 raíz de X por dz. Listo. Y aquí está el truquito. Pero es que, ¿qué es raíz de X, muchachos? ¿Quién es raíz de X? Véalo acá. Ahí, eso está todo pequeñito. Está todo pequeñito. A ver. Encerrémoslo mejor. En rojito. ¿Quién es raíz de X? Raíz de X, yo dije que se llama Z. Entonces yo puedo reescribir el de X como 2 veces Z por dz. Listo. Y ahora sí, voy a hacer la sustitución en la integral. Entonces, ¿qué me va a quedar? Donde esté raíz de X, la reemplazo por Z. Entonces va a ser Euler a la Z. Y el de X ya dije que es esto, que es 2 veces Z por dz. Entonces esto me va a quedar 2Z por dz. ¿Se la pillaron? Es un truquito bueno. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, además que ahorita sale. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos, muchachos? Simplemente pasamos de una sustitución a una integración por partes. Vea que aquí ya pusimos esto en un producto. ¿Listo? No imaginan cuánto rayé yo en este ejercicio cuando lo hice, pues cuando estaba viendo el curso. Pero es bueno que se reten a este tipo de ejercicios. Entonces, ahora sí, apliquemos el LIATE. Entonces, LIATE. ¿Tengo logaritmos? No, por ninguna parte. ¿Inversas? Tampoco. ¿Algebraicas? Sí. La Z es una función algebraica. Entonces yo voy a elegir a la U como a la Z. Y el resto lo voy a elegir como el de B. Entonces yo voy a sacar primero que todo este 2 como constante, porque no me quede ahí como tan apeñuscado. Voy a decir 2 veces la integral de eso. Lo saqué como constante. Entonces el de B va a ser Euler a la Z por dz. Y voy a derivar. Entonces la derivada de U es respecto a Z. ¿Cuánto es la derivada de Z, muchachos? 1 por dz. Y la integral de Euler a la Z, pues ya vimos que es Euler a la Z, la integral más sencilla de todas. Y ahora si aplicamos lo que es en realidad la integración por partes. El producto
así en diagonal, o sea, z por Euler a la z menos la integral de este producto derecho. O sea, Euler a la z por dz. ¿Qué nos quedó? Nos quedó z por Euler a la z menos esa integral, que ya la hicimos acá incluso. La integral más sencilla de todo, Euler a la algo. Entonces, ¿cuál es la integral de Euler a la z? Euler a la z más una constante. Entonces, yo aquí aparentemente ya acabé de integrar. ¿Qué pasa? Yo partí desde las x, entonces tengo que volver a la variable original. Entonces, ¿a quién dije yo que era z? Yo había dicho por aquí cuánto valía z. Yo dije que z es raíz de x. Entonces, donde esté la z, la reemplazo por raíz de x. Entonces va a ser raíz de x por Euler a la raíz de x menos Euler a la raíz de x más c. Entonces veamos que una integral que se ve aparentemente sencilla, porque es que vea que aquí la integral simplemente se le mete una raíz a x, es una integral un poquito más compleja. Vean la solución de esa integral. Entonces, ¿queda claro? ¿Queda claro este ejemplo? Perdón, me dio un poquito de tos. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Es el momento. Una pregunta. A Sí. ese resultado no le debemos multiplicar el 2 que habíamos sacado de la integral. Ay, sí. Se me olvidó este 2. No se les olvide. Habíamos sacado este 2. Entonces, este 2 tiene que multiplicar toda esa solución. Entonces, espere, yo lo pongo por acá. Entonces, esto es 2 Ah, listo, gracias. por todo esto, con gusto. Entonces, esto me va a quedar 2 raíz de x menos 2. Y 2 por una constante a otra constante, pues, que es esta, no importa. Entonces, esta sería la solución. Listo, se me había olvidado ese 2. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, creo que no. Entonces, hagamos otro tipo de ejemplo que a veces aparece y tiene su trampita para que vayamos como identificando ese tipo de cosas. Como les había dicho, hay veces en los que cuando uno resuelve esa integral por partes, vuelve y le sale otra integral por partes. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si yo vuelvo integro y me sale otra vez una integral por partes? O sea, ustedes pueden caer como en un bucle infinito de integrar y seguir estando en una integral por partes. Entonces ustedes me dirán, ve, ¿yo cómo paro entonces ese bucle? Pues miremos este ejemplo. Tenemos que integrar esta función. Euler a la x por coseno de x por dx. Entonces, si se fijan, uno de entrada ya sabe que como que algo malo puede pasar. ¿Por qué? Porque es que la derivada de Euler a la x siempre es Euler a la x. Y la integral de Euler a la x también es Euler a la x. Y la derivada de coseno de x es seno de x. Pero si yo vuelvo y derivo seno de x, vuelvo al coseno. O sea, voy a estar como yendo y viniendo. Entonces, miremos qué va a pasar. Entonces, primero que todo, apliquemos el liate. El liate es su amigo, listo. Logarítmicas por ningún lado, inversas tampoco, algebraicas tampoco, trigonométricas sí. Entonces ya encontré quién va a ser mi u. Mi u va a ser la trigonométrica, o sea, coseno de x. Y el db es el resto, o sea, Euler a la x por dx. Integremos. Derivemos. Integral de coseno menos seno de x por dx. Y ahora sí, integremos Euler a la x, que ya estamos cansados de verla, y es Euler a la x. Y aquí voy a hacer este truquito. Voy a decir, la integral es de Euler a la x. Pues no es truquito, simplemente escritura. De x es igual, ahora sí, al producto diagonal. O sea, Euler a la x coseno de x.
menos la integral del producto derecho. Entonces esto va a ser menos Euler a la X por seno de X por dx. Este menos de acá es el de U. ¿Listo? Entonces, ¿qué me va a quedar? Resolvamos esta otra integral. Entonces, aquí voy a sacar ese menos como constante mejor para que menos por menos me dé más. Listo. Vean que volvimos otra vez a otra integral por partes. Entonces, otra vez el liat. Pero ya sabemos que la trigonométrica va antes que la exponencial. Entonces, nuevamente, el U va a ser seno de X. Y el de B va a ser Euler a la X. ¿Cuánto es la derivada de seno? Es coseno de X, coseno de X por dx. Y la integral de Euler a la X es Euler a la X. Entonces, volvamos. Esta integral de la que estamos resolviendo, ya vimos que es igual a esta primera solución que baja igual, Euler a la X, coseno de X, más esta integral. Pero la solución de esta integral es este producto diagonal, o sea, Euler a la X, seno de X, menos la integral de este producto derecho. O sea, Euler a la X, coseno de X por dx. ¿Hasta acá vamos bien, muchachos? Entonces vea que volvemos como al principio, entonces otra vez vuelve, entonces ya íbamos a caer en el bucle. Pero ¿qué pasa? Si ustedes son pilosos, notan que esto es igual a esto, ¿cierto? Son las dos mismas cosas. Y esa cosa es la que yo quiero encontrar, esa es la integral que yo estoy pues interesado en resolver. Esa es la integral que yo quiero resolver. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? La puedo despejar. Entonces, yo voy a pasar esta que está restando a este otro lado a sumar. Entonces, si yo sumo dos veces la misma cosa, es lo mismo que decir dos veces la integral de Euler a la X coseno de X por dx, que es igual a ¿qué? A todo esto otro. A todo esto otro. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, ¿qué me queda por hacer? Simplemente lo que me queda por hacer es despejar esta integral. ¿Cómo la despejo? Paso ese 2 a dividir. Y ya obtendría la solución de toda la integral. ¿Vamos bien hasta acá o muy difícil? Entonces todo esto dividido 2 porque es la integral que yo estoy propuesto, que me propuse resolver. Esta. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Entonces de esta manera es como separan, por así decirlo, esos bucles infinitos de esas integrales por partes. Simplemente tengan muy en cuenta cuál es la integral que quieren resolver. Porque de pronto esa integral que quieren resolver vuelve y aparece por acá. Y si vuelve y aparece, pues pueden despejarlo. Y de esa manera, pues ya pagan el bucle, por así decirlo. Bueno, y no se nos olvide la constante. Muchachos, preguntas, inquietudes. Bacano este ejercicio, ¿cierto? Una pregunta. Sí. ¿Habrá inconveniente con sacar factor común arriba en el numerador? Ah, no, pues ya ustedes aquí lo simplifican todo lo que quieran. Entonces aquí ustedes si quieren dicen, ah, no, entonces la solución va a ser Euler a la X medios que multiplique a coseno de X más seno de X más C. Sí, pueden simplificar todo lo que quieran, listo. Pero hasta acá, si llegan hasta acá, ya hicieron lo difícil, ya ganaron el ejercicio del parcial. Listo. Parce, hola. Hola. Yo quería saber si me puedes repetir la parte de arriba donde salió el menos coseno de X, por favor. Listo. El menos coseno de X. Esta. Quizás. Parce, bueno. Entonces, esta parte de acá
lo que va esta parte, es la que encontramos de resolver la primera integración por partes. Esta de acá. Vimos que este menos se mató con el menos de la fórmula y quedó más. Y luego nos salió esta integral, que también es una integral por partes. Entonces yo volví a decir, U es seno de X y de B es Euler a la X. Derivé seno, que es coseno, e integré Euler a la X, que es Euler a la X. Entonces la regla de integración por partes me dice, multiplique así en diagonal. Entonces va a ser Euler a la X por seno de X. Véalo acá. Menos, ese menos es de fórmula, menos la integral del producto así derecho. Entonces si yo multiplico Euler a la X por coseno de X, obtengo Euler a la X coseno de X de X. ¿Queda claro? No sé si esa era la duda. Sí, parce, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra inquietud? Y no, pues creo que vamos bien. ¿Cómo pueden identificar cuando les va a salir así un tipo de esta integral? Como cuando se repite mucho. Cuando tienen alguna función acá. Euler a la X, o seno, por seno de X, o coseno de X. Si hay una combinación de estas tres funciones, lo más probable es que les toque aplicar como este truquito de tener muy en cuenta de dónde partieron para poder despejar en algún punto. Y eso pues lo pueden notar el que tenga buen ojo, porque la derivada de Euler a la X y la de coseno de X pues vuelven como al mismo punto. Entonces si yo derivo y luego vuelvo integro, entonces vuelvo como a lo mismo. Y para parar eso simplemente despejo. ¿Listo?